Baisha patemimbo de cuera. Cuangañamba apota página 78. Guaranime. Muy la fecha miércoles 7 de octubre de 2020. Ñame eta pundiecuera. ¿Qué era pundiecuera? Era vocal. Las vocales. Acá tenemos el dibujo de una fruta que es la guayaba. Y en guaraní guayaba se dice araza. ¿Reconocen dónde está la vocal A? A mayúscula, A minúscula, araza. Acá aparece la A, acá también y acá también. Y en cambio acá tengo las que son nasales, que era la A mayúscula, A minúscula. Y tenemos el dibujo de la cabeza de un niño que se lee acá, con acento en la última A, acento nasal. Cabeza es acá. Y nos dice la actividad, acá está en otro color, luego la A nasal. Averigua el significado de estas palabras y lo escribo al lado. Vamos a ver, yo les voy a comentar qué significan estas palabras y voy a escribir al lado. Esto se lee ama. En guaraní yo cargo acá el tono en la última A. Ama. Y ama es lluvia. Entonces escribo ya acá, ustedes saben escribir esa palabra lluvia. Abajo dice Araí. Practiquen estas palabras. Araí. Araí es nube. Nube. Aquí tengo cuá. Ustedes saben, aquí dice Q y la A nasal se va a leer A. Cuá. Junto y cuá. Cuá es dedo. Y por último tengo tetá. Tetá es país. País o patria. Vamos a poner país. Ahí. Muy bien. Amá, repitan, araí, cuá, tetá. Hagan bien el sonido de las letras nasales. Y van a dibujar ahora ustedes un poquito en casa. Dice, dibujo, amojaanga. En guaraní dibujo se dice amojaanga, recuerden. Tengo 4 palabras que tienen que dibujar ustedes. Aba, dice, lleva acento en la A. Aba, si buscamos en nuestro diccionario guaraní, es cabello o cabellera o pelo. Entonces ustedes pueden dibujar acá la cabeza de alguien y le ponen cabello, por ejemplo, que sería Aba, y repiten su nombre. Yo estoy nomás simulando acá que alguien tiene un poco de cabello. Ustedes van a ir haciendo más lindo eso, ¿sí? Aquí dice apuca. Practiquen. Apuca. Apuca era silla. Era el número 4 al revés, es una silla. Ustedes van a hacer bien lindo. Abatí. Nosotros ya dimos en la adivinanza cuando estudiamos maravillú, maravillú, maravilla, maravilla. Abatí era maíz, la mazorca de maíz que ustedes ya conocen, que es más o menos así, que tiene unos puntitos de granitos que son amarillos, que ustedes van a ir pintando. Tiene el borde de hojas y un poco de cabellito aquí, así. Bien, ustedes van a ir terminando esos dibujos entonces ahí. Y también dice la última palabra que van a practicar, ao. Ao era ropa. Van a dibujarme acá alguna remerita, algún short, algún elemento que ustedes saben que es ropa, ¿sí? Entonces, eso es lo que llevan de tarea, practicar el nombre de estas cosas en guaraní. Aba, apuicá, abatí, ao. Hasta ahí, PPT.